dónde está y para qué sirve, ¿cierto? La vesícula es un órgano hueco muscular, eso es muy importante, cuya función es almacenar bilis. Tiene otras funciones, pero sobre todo almacenar bilis. ¿Para qué? Para cuando usted se come un buen churrasco, una buena pizza, ¿cierto? Ella hace así, se contrae y envía bilis para el duodeno, ¿verdad? Para metabolizar las grasas. ¿Sí? ¿Dónde comienza esta historia de las enfermedades de la vesícula? Bueno, esta historia comienza cuando un buen día se forma un cálculo. Ahí comienza la historia de la vesícula o de las enfermedades de la vesícula. ¿Vamos? Entonces, la primera pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué se forma un cálculo en la vesícula biliar? O 2, o 3, o 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Silencio total. Espectacular. ¿Y por qué es más frecuente en mujeres jóvenes, en mujeres de 40 años gordas y multíparas? ¿Y por qué? No, es la progesterona, no es lo estrógeno. Pero bueno, ok. ¿Y por qué aparecen cálculos en lactantes? ¿Para qué? Porque a quantidade de progesterona do corpo é. ¿Y por qué aparece cálculo más frecuente en mujeres que en hombres? Si todos son iguales, todos tenemos el mismo problema del déficit de líquido y eso que vos decís. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Oiga para acá. No sé si No hay una teoría que explique el por qué puede aparecer cálculos en la vesícula a cualquier edad, desde 0 hasta 120 años. Y eso es otro mito que yo quiero romper con ustedes, porque hay muchos pediatras que dicen que los niños no tienen cálculos en la vesícula. Y eso está errado. Bien, entonces, la teoría de los embarazos y la progesterona pudiera explicar el por qué es más frecuente en mujeres obesas multíparas. Pero hay muchas mujeres obesas de 40 años multíparas que no tienen cálculo en la vesícula. Entonces, ¿cuál es la teoría que más se acepta? Bueno, es que genéticamente está determinado que esta bilis, la bilis que producen estos pacientes, es una bilis litógena, determinado genéticamente.
Es por eso que es muchísimo más frecuente en miembros de una misma familia y en diferentes generaciones. ¿Ya? Si a esta bilis litógena vos, por ejemplo, le aumentas el contenido de colesterol, sí o sí se va a formar un cálculo de colesterol. Si a esa bilis litógena determinada genéticamente usted le aumenta la concentración de bilirrubina, se te va a formar cálculos pigmentados. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, este es el primer aspecto importante en este tema. Segundo aspecto importante. Cualquiera de ustedes puede tener cálculos en la vesícula y no lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque nunca ha tenido síntomas. ¿Sí o no? Por lo tanto, la enfermedad llamada enfermedad litiasis vesicular tiene varias formas clínicas de diagnóstico. Y una es la casual, es la más frecuente, por cierto. ¿Qué significa eso? A usted le hacen una ecografía por otra razón y casualmente le ven el cálculo o los cálculos. Dice, mira, tiene cálculos. O a veces son pacientes que cuando usted interroga bien, en algún momento se quejó de algunos síntomas dispépticos, o sea, alguna digestión lenta o alguna te falan. A mí el huevo, cuando como huevo me hace mal, me hincha la panza, a veces me da una diarreíta, una serie de síntomas que no tienen nada que ver con la vesícula, pero que son secundarios al cálculo de la vesícula. ¿Ya? Entonces, eso es un primer aspecto importante desde el punto de vista clínico. Bien, eso se llama litiasis vesicular no complicada. Es como la úlcera. No sé si se acuerdan de la úlcera. Cuando estudiamos úlcera por vía, ¿cómo es? Virtual. ¿Está bom? Então, ahora tenemos la úlcera, la litiasis vesicular complicada. ¿Qué acontece aquí? Usted se come un buen churrasco, de eso de lo que se comen ustedes, ¿y qué hace este cálculo? O sea, la vesícula se contrae, ¿y qué hace el cálculo? Viene para aquí y obstruye el cuello de la vesícula. ¿Y qué hace la vesícula, que es un órgano muscular? Empieza a luchar contra ese obstáculo. Y viene el síntoma cardinal aquí, que es síntoma dolor, con todas esas características, ¿verdad? Dolor que se describe a tipo cólico y no es a tipo cólico, es constante. Cuando ustedes vean un paciente con esas características, el dolor no se alivia. En hipocondrio derecho, que puede comenzar en epigastrio, ¿sí?
Entonces, ¿qué acontece después? Aquí adentro hay bacterias. En toda la vía biliar hay bacterias, pero ella se mantiene en movimiento constante por la salida de la bilis. Aquí la bilis está estancada. ¿Y qué hacen las bacterias? Empiezan a multiplicarse, ¿verdad? Y aparece entonces el fenómeno infeccioso, que clínicamente se manifiesta por fiebre, ¿sí o no? ¿Y qué tiempo debe pasar desde que comienza el dolor hasta que aparece la fiebre? 6 horas. Poquito arbitrario, pero eso es lo que se plantea. ¿Cierto? ¿Sí o no? Este paciente puede llegar a ustedes aquí o aquí. Si llega aquí, o sea, con solo dolor y menos de 6 horas, ¿cuál sería el diagnóstico nosológico? Cólico biliar, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuáles son los criterios para plantear un cólico biliar? Belleza. Y un dolor de más de 6 horas y o con fiebre, entonces el diagnóstico es aguda. ¿Se ve la diferencia entre uno y otro? Desde el punto de vista clínico, usted puede sospechar un cólico biliar o una colecistitis teniendo en cuenta la presencia o no de fiebre y el tiempo de duración del dolor. Y es importante porque después su tratamiento va a cambiar en algunos aspectos. ¿Bien? Doutor, se a febre aparecer antes das 6 horas, eu vou falar com a mulher. Colecistitis. Antes das 6 horas. Colecistitis. Porque ya la fiebre te está diciendo que hay multiplicación bacteriana. Siempre recuerden, no hay enfermedades, hay enfermos. ¿Está bom? ¿Sí? Entonces, muy bien. Un paciente puede tener múltiples crisis de colecistitis aguda durante años. Muchas veces no van al médico, se automedican ahí en las facendas y eso. ¿Ya? Y pasan años teniendo esas crisis. Y cuando llega usted, ya usted ve una serie de características de la vesícula que la convierten en una colecistitis crónica. Por lo tanto, para plantear colecistitis crónica debe ser un paciente con varias crisis de colecistitis aguda durante años. ¿Me siguen la idea? ¿Sí? Después, ¿cómo se llama la vesícula que tiene o que padece una colecistitis crónica? Tiene un nombre.
vesícula escleroatrófica o vesícula en porcelana. Después vamos a ver por qué se llama así. ¿Me están siguiendo? Fíjense que este filme comenzó aquí. Ya él ha ido desarrollando varios capítulos, esta serie. ¿Ya? Este cálculo que está aquí, ¿qué puede acontecer? Que él venga por aquí, venga aquí, y fíjate, perfecto, ya se van despertando de a poquito. Se llama entonces colédocolitiasis. Quinto capítulo. ¿Cuándo se produce colangitis? No, allá ahí tiene ictericia ya. Cuando las bacterias aquí Quando está infeccionado por vírus. comienzan a proliferar y ya aparece un fenómeno no solo obstructivo, sino infeccioso. Cuando eso acontece se llama entonces colangitis aguda. ¿Ya? Entonces, cuando yo planteo clínicamente una coledocolitiasis, clínicamente, ictericia, sí, tiene ictericia. ¿Qué más? No. La fiebre es síntoma de infección. Y en la coledocolitiasis todavía, en ella sociña, todavía no hay infección. É aquele de Virchow? De Charcot. Ah, Espérate, pero vamos a llegar a Charcot. Espérate, no hemos llegado a Charcot. Coledocolitiasis entonces tenemos dolor e ictericia. Muy bien. Hay una tríada. Hay alguien por ahí que a esto le puso síndrome coledociano. ¿Cierto? Y tampoco. Existe, porque tiene varias causas. O sea, obstrucción del colédoco. Cualquier cosa que obstruya el colédoco entra dentro del síndrome coledociano. Y ese señor hizo una tríada: dolor, íctero, acolia y una cuarta cosa que es coluria. Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa es acolia, qué cosa es coluria? ¿Sí? Entonces, pero repito que eso puede tener varias causas. Lo que quiero es llevarles a ustedes a través de este filme o de esta serie televisiva, donde en el primer capítulo se formó un cambio. ¿Beleza? ¿Sí? En la colangitis entonces tenemos ictericia por la obstrucción
del colédoco, dolor, y entonces como aparece el fenómeno infeccioso, fiebre. ¿Cierto? Y eso se llama, porque la describió un señor, él se dedicó a describirla y se llama tríada de Charcot. ¿Estamos? ¿Qué acontece? Que esta infección que está aquí es menos grave que esta que está aquí. Esta es más grave. Por eso es menos frecuente. Gracias a Dios. ¿Qué significa que sea más grave? Que a veces el paciente tiene signos de gravedad, signos de shock séptico. Y ahí entonces a estas tres cosas se les puede agregar dos síntomas o signos de shock séptico, como es hipotensión arterial y síntomas neurológicos, sobre todo cierta toma de la conciencia. Y a esos 5 síntomas y signos se le llama pentada de Reynolds. ¿Ustedes me siguen la idea? O sea, ¿cuál es? A ver si se despiertan un poquito. ¿Cuál es el framework? Que un paciente puede llegar a ustedes o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Y ahí entonces yo estoy intentando de darles las herramientas clínicas para usted sospechar qué capítulo de esta serie televisiva está este paciente que ustedes están atendiendo. Porque la conducta de ustedes va a ser diferente en cada uno de ellos. ¿Estamos? ¿Sí? Venga. Al examen físico de cualquiera de ellos, en estos dos, lo primero que va a llamar la atención es la ictericia. ¿Sí o no? Desde el punto de vista semiológico, no fisiopatológico, ¿cuántos tipos de ictericia hay? ¿Cuáles son? ¿Cómo? Semiológico, eso es fisiopatológico. Prehepática, hepática y poshepática depende de dónde se produzca la obstrucción. Eso es fisiopatológico. Yo quiero que me digan desde el punto de vista semiológico. Não seria só dois, então? O que pega só no colo e que pega... No, eso es la localización. ¿Dónde vamos a buscar el líquido? ¿Verdad? En la mucosa de los ojos y sobre todo en la mucosa debajo de la lengua. Eso es los lugares. Pero desde el punto de vista semiológico son 4 ictericias. Ah, bueno. Hoy se va a ser la primera vez entonces. 4 ictericias. Esta que está aquí.
Esa se llama ictericia flavínica. Esa es la primera que aparece, la ictericia flavínica. Ustedes recuerdan que la ictericia es acúmulo de bilirrubina en los tejidos. ¿Tapón? ¿Sí? Muy bien. Si se sigue acumulando bilirrubina, de flavínica pasa a rubínica. O sea, es un vermelo, un amarelo avermelado. ¿Estamos? Sigue intensificándose y viene la ictericia verdínica. Como su nombre lo indica, el paciente está verde. El día que lo vean, no se les olvida más nunca, porque es la forma clínica de presentación principal del cáncer de cabeza de páncreas. Y por último, descrito en los libros, yo solo lo he visto en la sala de Morgagni. ¿Conocen cuál es la sala de Morgagni? ¿No saben quién fue Morgagni? Morgagni hizo varios aportes a la medicina. Él fue el que inventó la mesa donde se hacen las autopsias. Por eso se dice morgue. Se le dice morgue porque viene de Morgagni. Qué interesante. Entonces, ese se llama melánica. Está tan amarillo que se pone pendiente. Por supuesto que esto ya es premorte. ¿Qué color es, doctor? ¿Perdón? ¿Qué color? Negro. Negro. ¿Acepto? ¿Tapón? Bueno, estos son los 4 tipos de ícteros semiológicos. Según el tipo de íctero, usted puede sospechar la causa. En la litiasis coledociana generalmente es o flavínico máximo rubínico. En la litiasis coledociana. Verdínico ya son obstrucciones a nivel de la ampolla de Vater. Vamos a estudiar aquí los tumores de ampolla de Vater, los ampulomas, los tumores de cabeza de páncreas, los tumores de duodeno. Y melánica es estos mismos tumores en fase terminal. ¿Verdad? Pero esto fue un pequeño interfaz. Al examen físico de estos pacientes hay que buscar un signo, digamos, típico, que se llama signo de Murphy. Que no tiene nada que ver con la tríada de Murphy, que es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el signo de Murphy? ¿Cómo es? Yo le voy a decir cómo deben habérselo enseñado a ustedes. Usted le mete la mano debajo del arco del revólver costal, derecho, por supuesto.
le dice al paciente que respire. Y mientras el paciente va respirando, usted le va metiendo la mano. Y llega un momento que el paciente para de respirar porque le duele mucho. Así fue como se lo enseñaron a ustedes, ¿verdad? Edad de la insolencia, se recuerde, me tienen que tener paciencia que estoy en la edad de la insolencia. Yo les sugiero que no hagan eso. ¿Por qué? Porque eso duele muchísimo. Y si usted le mete la mano para ahí y se enfrenta con un paciente un poquito irritable, le va a meter un sopapo, decimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? Un dedito nomás, uno. Y usted busca el punto cístico. ¿Dónde está el punto cístico? El punto donde se cruza la línea medio axilar con el reborde costal derecho. Un dedito. Y usted le hace así. Y el paciente le dice, me duele. Se acabó. Murphy positivo. ¿Belleza? Mucho más sencillo. ¿Acabó? Yo les garantizo que ahí está la vesícula y si está inflamada, le va a doler. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, bueno, después para hacer el diagnóstico de las enfermedades vesiculares, ¿cuál es el padrón ogro? Ecografía. Ni tomografía, ningún invento de eso, señores. Ecografía. Y en la ecografía nosotros vamos a ver signos para cólico biliar, para colecistitis aguda, crónica, para coledocolitiasis y para colangitis. Para todos ellos hay signos ecográficos. ¿Qué es lo que preguntamos en la prueba cuando ponemos signo? ¿Estamos? Vamos allá. En el cólico biliar, ¿qué vamos a ver? Dos cosas. La litiasis y otro mito que hay por ahí. Otro mito. Dice que esto que está aquí no causa cólico biliar, ni causa colecistitis aguda. Eso está errado. Eso se llama barro biliar y sí puede causar cólico biliar y colecistitis aguda también. Bien, entonces usted ve los cálculos bonitiños y barro biliar, ese es el primero, y el segundo, dilatación de la vesícula biliar. Eso es lo que usted ve en la ecografía en el cólico biliar. O sea, ya usted tiene criterio clínico, dolor menos de 6 horas, sin fiebre, y tiene un criterio ecográfico para plantear el diagnóstico de cólico biliar. ¿Me siguen la idea? Bien. Avanzó. Y entonces, en la colecistitis aparecen esos dos más 2. ¿Se entiende, no? Porque estamos hablando de una misma enfermedad que va evolucionando. Entonces, en la colecistitis aguda tenemos cálculo y barro biliar, dilatación de la vesícula biliar
Miren aquí. Qué bonitiña. ¿Cómo es que dicen por ahí? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, algo así. Muy bien. Vamos a buscar aquí la ecografía. Aquí está. Esta vesícula no está muy dilatada, pero sí se ven las imágenes de cálculo y de barro. Pero fíjense cómo está la pared de la vesícula. Está engrosada. Por lo tanto, tercer signo, engrosamiento de la vesícula biliar. De la pared de la vesícula biliar, no de la vesícula biliar, de su pared. ¿Cuánto? Hay quien dice 3, hay quien dice 4, hay quien dice 5, hay quien dice 6, hay quien dice 7. Yo, para llegar a un término medio, digo 5. Entonces, más de 5 milímetros. Y quiero que se fijen en que el borde externo es más blanco. ¿Se ve o no? Que es un blanco mayor. Eso se llama líquido perivesicular. Por lo tanto, en la colecistitis aguda tenemos varios signos. Presencia de cálculos, dilatación de la vesícula, engrosamiento de su pared, más de 5 milímetros, y presencia de líquido perivesicular. Esos son los 4 signos para plantear colecistitis aguda. Otra cosa importante, señores, si el paciente tiene menos de 6 horas, no tiene fiebre, pero tiene esos 4 signos, el diagnóstico es colecistitis aguda. ¿Se entiende o no? Porque después me dicen que dije lo que no dije. Entonces, ¿qué vemos o cuáles son los signos de la vesícula esclerotrófica? O sea, colecistitis crónica. 1. Vesícula pequeña. Aquí no está grande, aquí está pequeña. 2. Llena de cálculos. Y 3, lo más importante, sus paredes totalmente calcificadas. Eso es una vesícula esclerotrófica, que es el ejemplo típico de una colecistitis crónica. No es el único. ¿Bien? Coledocolitiasis. ¿Cuáles son los hallazgos a la ecografía? 2. 1. Presencia de litiasis en el colédoco. No, 1. Y 2. Dilatación de las vías biliares, que puede ser de las extrahepáticas y de las intrahepáticas también. Están muy callados, señores. Ustedes me están entendiendo lo que estoy hablando. En la clase no. Y después de la actividad esa. Eso para que investiguen, para que busquen.
Tá bom? De hecho, é outra coisa. Então, en la colangitis aguda, que tenemos? Doutor, então na colectite é a presença de litíase no colédoco com mais uma dilatação das De las vías biliares. Básicos. Esos dos. Suficiente con esos dos. Y en la colangitis entonces tenemos esos dos. Litiasis, dilatación, y a eso le agregamos colección de líquido dentro de la vía biliar, que ese líquido es pus. ¿Pronto? ¿Qué tratamiento le vamos a poner? No, espérate. Vamos a empezar por ahí. Yo necesito que me atiendan porque después dicen que yo dije lo que no dije. Está gravando. Y beleza. No, ¿este que está grabando? Vamos a ponerme aquí. El tratamiento de la litiasis vesicular es quirúrgico. Vesícula con cálculo, vesícula operada. Ese tiene que ser un principio básico importante. ¿Dónde está el problema? ¿Cuándo? Formação. No entendiste el concepto básico. El concepto básico dice vesícula con litiasis, tratamiento quirúrgico, cualquiera que sea. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo? Porque si es por el SUS, un par de años va a demorar. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver, ahí tenemos un pequeño problemita. Venga para acá. Estoy nervioso. Pequeño problemita ahí. Entonces, es por eso que cuando ustedes leen en los libros te dicen, hay varias opciones terapéuticas, pero yo insisto en que tenemos que partir del hecho de que es quirúrgico. Si yo lo pregunto en un examen, cualquier cosa que yo le ponga, el tratamiento es bien. Vamos a hablar. Pero como yo no lo voy a tener ahí ya, hay otras opciones, ¿verdad? La primera opción es en este paciente que está aquí, el que no está complicado, el que le hicieron el diagnóstico casual o el que tiene síntomas dispépticos vagos. Entonces a este paciente, ¿qué le vamos a indicar en lo que llega el turno quirúrgico? ¿Qué le vamos a indicar? Bien. Señor o señora, usted no puede comer huevo, no puede comer chocolate, no puede comer asado, no puede comer frito, no puede comer coxinha, no puede comer... No puede comer chipaguazú, no puede comer sopa paraguaya, no puede comer nada. Verduritas y frutitas y arrocitos y frechado que no tenga las cosas que lleva el frechado. Que não pode ter calabresa, não pode ter Nada de eso. Hasta que se logre operar.
Señores, ¿y por qué yo tengo que decirle eso al paciente? Porque corre el riesgo de todo esto. Entonces yo tengo que evitar, en lo posible, que me haga una crisis o una complicación aguda. ¿Está bien? Bien. Estos pacientes generalmente llegan al plantado a las 3 horas de la mañana. Ese es el horario preferido. ¿Ok? Aunque el dolor haya empezado a las 5 de la tarde, ellos van a las 3 de la mañana para interrumpirles el sueño a ustedes. Entonces, en el caso del paciente que yo diagnostico un cólico biliar, ¿qué van a hacer con él? Primero, observación. Cólico biliar no tiene criterio de internación. Cólico biliar. ¿Ok? 2. Nada por vía oral. 3. Vía venosa periférica. 4. Hidratación. Y 5, vamos a comenzar con los medicamentos. ¿Qué medicamentos? ¿Cuál es el primero que le vamos a poner? Estoy en cólico biliar. En el cólico biliar no hay fenómeno infeccioso. No lleva antibiótico. Antes de ese, no, en los aires no hacen nada ahí. Analgésico. ¿Cuál es el síntoma principal? ¿Y cuál es el tratamiento para el dolor? Analgesia. Bien, miren, el cólico biliar está descrito dentro de los grandes dolores en la medicina, ¿verdad? Dolor de diente, cólico biliar, cólico ureteral, dolor de oído. No está incluido, desafortunadamente, el dolor de parto. Seguro que la clasificación esa la hizo un hombre. ¿Está bien? Entonces, ¿qué analgésico vamos a utilizar? El más potente que tenga. Les estoy diciendo que es uno de los grandes dolores descritos. ¿Tiene morfina? Póngale morfina. ¿Tiene meperidina? Póngale meperidina. ¿Tiene tramadol? Póngale tramadol. ¿No tiene nada? Póngale dipinol. ¿Qué? Te da una ayudita. Otra cosa, según la edad de la insolencia. ¿Cómo yo pongo la dipirona? La hidratación yo la voy a dividir cada 8 o cada 6 horas, ¿verdad? 1000 cc de solución salina con una ampola de cloruro de potasio, ¿sí? A ese frasco yo le agrego 2 ampolas de dipirona para que ella vaya entrando ahí constantemente junto con el goteo de la hidratación. ¿Se entiende? ¿Sí? Si le voy a poner 3 frascos, le voy a poner 6 ampolas, 2 de cada frasco. Lo que no se la voy a administrar en bolo, se la voy a administrar constantemente. Ayuda. No me va a resolver mucho, pero ayuda. ¿Y a quién me va a ayudar?
al antiespasmódico. Espasmódico. ¿Y cuál es el antiespasmódico estrella en el Brasil? El Buscopan. ¿Cómo? Hay dos tipos de Buscopan. Hay un Buscopan que tiene copolamina y hay un Buscopan que tiene iosina. Los dos son iguales. A mí en lo particular me gusta más la iosina que la copolamina, porque la copolamina tiene más efectos adversos. ¿Ya? Pero aquí lo importante es relajar la fibra muscular lisa para que se tranquilice la vesícula. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene vómitos, a veces se acompaña de vómitos, le ponemos antiemético. ¿Cuál es el ideal? El ondansetron. ¿Por qué? Porque tiene efecto, primero porque es el más potente, vamos a comenzar por ahí, y segundo porque él tiene un efecto, sobre todo efecto central, en el centro del vómito, en el bulbo raquídeo. ¿Tampoco? Pero repito, es solo si tiene vómito. Entonces, este paciente que usted tiene en observación desde las 3 de la mañana, puede acontecer dos cosas. Una, se alivia el paciente, belleza, usted le tira todo y lo envía para su casa con dieta y le dice que tiene que ver a un cirujano porque el tratamiento definitivo de la litiasis vesicular es... Muy bien. Amén. ¿Está bon? O no mejora. Y si no mejora, quiere decir que ya se va a pasar de las 6 horas. Por lo tanto, ya mi diagnóstico cambia, deja de ser un cólico biliar para ser una colecistitis aguda. ¿Sí? O el paciente puede llegar a ustedes ya con el diagnóstico de colecistitis aguda. Y el tratamiento de la colecistitis aguda es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque el paciente con colecistitis aguda debe ser internado. Y se le debe agregar antibiótico. ¿Cuál antibiótico? Hay un montón por ahí, depende del protocolo donde ustedes trabajen. A mí el que más utilizo es amoxi con sulfatán combinado con metronidazol. Recuerden que el metronidazol es un antibacteriano, no es solo antiparasitario, sino que también tiene efecto contra las bacterias anaerobias. Si tuvieran clindamicina, mucho mejor que el metronidazol. Amoxi con sulfatán, amoxicilina con sulfatán, más metronidazol. Puede ser ciprofloxacina más metronidazol. ¿Tampoco? No debe utilizarse la ceftriaxona, que a mí me gusta mucho, pero en los casos de vía biliar no se debe utilizar porque produce falsos cálculos en la vesícula, puede empeorar el cuadro. ¿Tampoco? Ceftriaxona, no. Porque la ceftriaxona, por un mecanismo no bien dilucidado, se dice que produce precipitación de sales dentro de la vesícula biliar, y si ya tiene cálculos, le vas a formar unos nuevos cálculos.
que después desaparecen cuando uno tira el ceftriaxona, pero te puede agravar el cuadro agudo. Professor, tem uma técnica que está implantando com tipo uma sonda que vai para fazer tipo obstrução correta. Escúchame, yo no estoy en el colédoco todavía, Rafa. Estoy en colecistitis aguda. Dúvidas, hasta ahí. Tratamiento de la colecistitis crónica. ¿Cuál sería? Quirúrgico. Hay que tirar esa vesícula. ¿Qué acontece en la colecistitis crónica? Que el paciente puede llegar a usted con una crisis de agudización y entonces usted lo trata o como un cólico o como una colecistitis aguda. Pero el tratamiento de la colecistitis crónica es quirúrgico. ¿Ya? Bien. Vamos a la coledocolitiasis y a la colangitis y vamos a complacer a Rafa. Cuando yo sospecho una coledocolitiasis y o una colangitis, está indicada una técnica que se llama CEPRE o CEPRE, colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. Vamos a hablar. Perfecto, mejor todavía. ¿Y eso qué cosa es? Bueno, si nosotros tenemos la boca aquí, después viene la faringe, el esófago, después viene el estómago y después viene el duodeno, y en la segunda porción del duodeno está la papila mayor, ¿sí? Que hay un esfínter que se llama esfínter de Oddi, que es el que regula el paso de la vida, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué hacen los endoscopistas? Le introducen un endoscopio por aquí y llegan aquí. ¿Me sigue? ¿Qué importancia tendría la CEPRE? Bueno, uno, en la coledocolitiasis yo puedo pasar una sonda e inyectar un contraste y ver las imágenes de litiasis, o sea, me sirve como diagnóstico. Pero además de eso, si yo veo el cálculo según su tamaño, yo introduzco por el endoscopio un aditamento que tiene como una bolsita en la punta, que yo lo introduzco, el cálculo está aquí en el colédoco, llevo el cálculo, lo agarro y lo extraigo. O sea, me sirve también como tratamiento. Eso se llama extracción endoscópica del cálculo. Se ha descrito también el rompimiento del cálculo con rayos láser, como mismo hacen en la vía urinaria. Un poquito peligroso eso porque puede romper la vía biliar, pero está descrito también. O sea, en la coledocolitiasis, la CEPRE me sirve como diagnóstico y como tratamiento. En el caso de la colangitis, me va a servir esencialmente como tratamiento, porque la colangitis no es más que una colección de pus
en la vía biliar. Y ustedes saben que el tratamiento para cualquier colección de pus es drenaje, no es antibiótico, drenaje. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué se hace por la CEPRE? Usted introduce una faquiña, ahí está el esfínter de Oddi, le hace así, lo abre y empieza a salir todo ese pus de la vía biliar. ¿Se entiende? Está el esfínter aquí. Llegué comiendo copia, le metí una faquiña chiquitita que tiene. Eso se llama esfinterotomía. Y evacúo todo el pus. La colangitis aguda es una enfermedad grave. Precisa internación en una unidad de cuidados intensivos y máxime si tiene signos de shock séptico. ¿Verdad? Ahí hay que ponerle antibiótico, hay que ponerle toda la historia esa. Doutor, o CEPRE é um exame, um diagnóstico e tratamento caro de fazer? No estoy seguro cuán caro puede ser. Supongo que sí. Esta parte de los precios no sé. Porque eso lo hacen los gastroenterólogos habitualmente. Yo no sé, por ejemplo, si el hospital regional tiene o no condiciones o ofrece servicio de endoscopía. Si ofrece servicio de endoscopía, debe ser posible hacer una CPR. O SUS faz, doutor? Yo supongo que sí, Mas depende do hospital, né? Es lo que estoy hablando, depende de las condiciones que tengas en el hospital y de los servicios que brinde el hospital. Doutor, eu já vi também que CEPRE pode causar pancreatite. Sí, Mas isso ia ser uma coisa. eso es una complicación que puede ser, pero que a mí no me interesa ahora porque yo necesito drenar todo. Después yo veré. Pero sí, E no caso da gente não conseguir fazer uma CEPRE, por exemplo, na colangite, daí ingreso en la unidad de cuidados intensivos, antibióticos de amplio espectro y 3 o 4 Padre Nuestro, si es posible, para que ayude, porque no tenemos otra cosa. A veces, cuando la colección es muy grande, se puede drenar por vía percutánea, bajo guía ultrasonográfica. Puede ser, pero tiene que tener cierta magnitud la colección. Pero existe, está descrito. ¿Tomó? ¿Qué más? ¿Otras dudas? En la colecistectomía, me decís vos, postoperatorio de la colecistectomía. Ya. ¿Qué dice la mayoría por ahí? No puede comer grasa nunca más en su vida. Eso está errado, eso no es cierto. Él sí puede comer grasa. ¿Dónde está el problema? En la cantidad. Porque fíjate que al quedarte sin vesícula, vos te quedás solo con la bilis que está en la vía biliar. Por lo tanto, la ingesta de grasa tiene que ser pequeña porque tienes poca cantidad de bilis disponible. Entonces, ¿qué hacen estos pacientes cuando comen un poquito más de grasa de lo habitual o empiezan con dolor parecido al del cólico biliar, eso se llama cólico coledociano, o empiezan a tener diarrea? ¿Por qué? Porque no se metaboliza la grasa.
Entonces, la respuesta es sí pueden comer grasas, lo que tienen que comerlas en pequeñas cantidades. ¿Qué significa pequeña cantidad? Cada paciente se va a enterar de cuál es su pequeña cantidad cuando le meta el primer canganazo que comió y empieza a comer. ¿Estamos? ¿Qué más? Importante a hidratação também, né? Porque a maioria dos pacientes que formam os cálculos tem hidratação ruim. ¿Tem qué? Tem um desbalance, por exemplo, come muita alimentos gordurosos, igual você falou, e não, por exemplo, não bebe muita água e tem outros hábitos alimentares ruins. Pero eso vos me estás hablando para la formación del cálculo. Porque para la formación del cálculo, Adelmo te va a decir cuál es la causa principal de la formación de cálculo. ¿Cuál es? No se sabe, Adelmo. Não, mas isso aí, doutor, mas isso aí que o senhor falou que não se sabe em relação ao homem. En general, no se sabe. Todo eso que ustedes están hablando son teorías. Pero en medicina, para usted decir la causa principal de esto o la causa de esto, usted tiene que demostrar que esa causa sea explicable en todos los pacientes. Si usted no es capaz de decir o no es capaz de demostrar que es explicable para todos los pacientes, entonces se convierte en una teoría. Entonces esa teoría del desbalance es una teoría. La teoría de la progesterona es una teoría. La teoría que más se acepta porque pudiera explicar a la gran mayoría de los pacientes es la teoría de la bilis litógena determinada genéticamente. No se sabe. Teoría. ¿Estamos? ¿Qué más? No hemos terminado todavía. Nos faltan varias cosas todavía. ¿Quieren agarrar 5 minutos? 10 minutos. 10 minutos. 20. Mas é uma válvula com fibras musculares. Fazendo isso não causaria uma incontinência? ¿De ese esfínter? Sí. E aí? Isso. Então, ¿en qué consiste este síndrome? Fíjense qué cosa más interesante. Esta vesícula se pone muy grande. ¿Y qué hace? Comprime la vía biliar por fuera, ya sea el hepático común, ya sea el hepático derecho o ya sea el propio colédoco. O sea, ella crece tanto que comprime a la vía biliar en alguna de sus porciones. ¿Ya? Y si comprime la vía biliar, entonces se comporta igual que una coledocolitiasis. O sea, dolor en la fasciaca, en el hipocondrio derecho e interno. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa puede acontecer? Que se forme una fístula entre la vesícula y la vía biliar, entonces el cálculo pueda salir por ahí. Entonces, resumiendo, el síndrome de Medici se forma principalmente por compresión extrínseca de la vía biliar por la vesícula o por la formación de
una fístula entre la vesícula y la vía biliar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es medio complicado, pero la ecografía nos puede ayudar a ver esa vesícula grande, comprimiendo la vía biliar y dilatación de la vía biliar. Una coledocolitiasis muy parecida. Bien. Entonces, otra complicación más rara. Vamos aquí. Aquí abajo está el intestino, ¿cierto? Bueno, esta vesícula tan grande que viene para aquí y fistuliza, y el cálculo pasa de la vesícula al intestino. O este cálculo que está aquí bajó, entró aquí, no, para acá, para abajo, y pasa al intestino. ¿Qué acontece? Que aquí termina el intestino delgado y comienza el intestino grueso, el colon. Hay una válvula ahí que se llama válvula iliocecal. ¿Y qué hace el cálculo? Obstruye y produce un síndrome del abdomen agudo que ustedes conocen, que se llama síndrome obstructivo u oclusivo, que tiene una tríada: dolor atipocólico, vómitos y no expulsión de heces ni gases por el ano. Hay algunos libros que dicen constipación. Eso está errado. Constipación es una cosa y síndrome obstructivo es otra. En la constipación usted no defeca, pero sí expulsa gases. Y el que sea constipado aquí debe saber de lo que estoy hablando. En el obstruido ni defeca ni expulsa gases. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cosa es el lirio biliar? Un síndrome obstructivo mecánico intestinal secundario a un cálculo biliar que pasó a la vía digestiva. ¿Estamos? Entonces, ¿ven? Recorrió todo esto por aquí, llegó a la válvula y ahí trancó. Doutor, será que tem, não sei, se tipo, tem possibilidade desse cálculo fazer um plastron ou não? Somente no apêndice? Vamos lá. Espérate, me está cambiando de norte para el oeste. Atiende para acá. ¿Qué cosa es un plastrón? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un plastrón? Porque quando as próprias vísceras se juntam, tudo ali tentando resolver aquela infecção, né? Como se fosse uma Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrir en un plastrón? Uma infecção. Una infección en un lugar. Aquí no estamos hablando de infección, estamos hablando de obstrucción. ¿Ya? Entonces, una infección, por ejemplo, la vesícula, una colecistitis aguda, intensa, puede hacer que las asas intestinales vengan para acá, el epiplón venga para acá y cubra eso y forma un plastrón vesicular. Aquí tienen el apéndice es inflado, plastrón apendicular. Si tienen una diverticulitis, plastrón diverticular. ¿Ya? Pero tiene que haber un fenómeno infeccioso inicial. ¿Para qué? Para que nuestro policía, yo le llamo al epiplón mayor, el policía del abdomen, porque siempre está vigilando a ver si aparece algún foquito séptico para ir y protegernos
de ese foco séptico y evitar que haga una peritonitis. Por eso es que hay muchos libros que dicen que el plastrón apendicular es una complicación de la apendicitis aguda, ¿verdad? Y eso está errado. Eso es un mecanismo de defensa. La formación de un plastrón es un mecanismo defensivo. Para si se produce una peritonitis, la peritonitis se quede ahí, no se expanda por toda la cavidad abdominal, porque sería mucho más grave. De hecho, la historia tiene un ejemplo de eso, que fue el rey Luis VIII de Francia, que hizo un plastrón y no se murió. Y en esa época no se conocía la cirugía. ¿Estamos? Doutor, na discussão de fezes e gases, vômitos e qualquer outro. Dolor atipocólico. Esa es la tríada. Después se le agrega distensión abdominal y ruidos hidroaéreos aumentados. Pero esa es la tríada principal. ¿Estamos? Entonces, colecistectomía. Por último, vamos a hablar de tumores de la vesícula. Existen los tumores benignos y los tumores malignos de vesícula. Existe el cáncer de vesícula, generalmente secundario a la litiasis vesicular. Es por eso que el tratamiento de elección en la enfermedad litiásica vesicular es Cirúrgico. ahora sí. Muy bien. ¿Quedó grabado? Bien. Entonces, bueno, en la vesícula hay tumores benignos y tumores malignos, ¿sí? Los tumores benignos son los pólipos, no son frecuentes, es más frecuente el maligno. En general, los tumores de vesícula en general no son frecuentes. Dentro de su poca frecuencia, el más frecuente es el maligno, no los benignos. Y los pólipos pueden comportarse o pueden dar síntomas similares a la litiasis vesicular. Pero repito, no son frecuentes. En cuanto a los malignos, ¿cuál es la modalidad histológica más frecuente? El adenocarcinoma. ¿Cuál es el antecedente o el factor de riesgo principal? Litiasis vesicular. Ahora, aquí hay algo que quiero que entiendan. El 90% de los cánceres vesiculares tienen el antecedente de litiasis. ¿Eso se entiende o no? Sí. Sin embargo, solo el 1% de los pacientes con litiasis presentan un cáncer vesicular, gracias a Dios. Por eso estoy diciendo que es raro. Este retruécano, ¿se entiende? Lo que significa, Rafa, ¿todo cierto? Beleza. Entonces, ¿qué más? Por lo general es asintomático, volvemos a lo mismo. Cuando da síntomas, generalmente es síntomas compresivos, puede dar dolor, puede dar ictericia, puede dar el síndrome general que ya hemos hablado, astenia, anorexia, pérdida de peso, pero por lo general son asintomáticos, el hallazgo es casual. ¿Está bien? ¿Qué más importante aquí? Diagnóstico, ecografía primero, tomografía después. Aquí sí hay que hacer la tomografía, sobre todo para establecer estadiamiento, ¿verdad? Ya ustedes conocen la clasificación TNM, que es la clasificación internacional de estadiamiento de los tumores sólidos malignos. ¿Está bien?
El tratamiento es quirúrgico. Professor, no caso, tanto os tumores quanto o câncer, ambos seriam assintomáticos e descobertos ao acaso. ¿Es qué? São descobertos geralmente ao acaso. Ah, casualmente, sí. Tanto la litiasis como el cáncer. El diagnóstico más frecuentemente se hace de manera casual. Bueno, entonces, hay una serie de preguntas que generalmente le van a hacer sus pacientes. Vamos a ver qué respuesta ustedes le van a dar. La primera, Franco aquí. Espera, un momentito. Franquito. El paciente le pregunta: si hago mi dieta bien certiño, dejo de comer todo, ¿puedo evitar la cirugía? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Y por qué? Porque el tratamiento es quirúrgico. Bien, perfecto. ¿Se puede vivir sin vesícula? Sí. Hay un montón de gente por ahí que vive sin vesícula y vive 100 años, ¿verdad? Bien. ¿Se puede tener cálculo a los 20 años? Sí. ¿Y a los 10? Sí. ¿Y al 1? Sí. ¿Y a los 6 meses de edad? Sí. Sí, señorita. A cualquier edad. ¿Estamos? Bien. El médico me esto lo van a ver. Tranquila, no tiene síntomas. No hace falta esperarte. Vamos a esperar a que le dé la complicación. Para entonces operarlo. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? O problema é que os SUS ele deixa, né? O paciente, quando o sintoma não tem muitos sintomas, eles acabam deixando os pacientes do SUS, né? Para trás. Está errado. Não, eu sei, eu falo assim, mas é o que acontece dentro da realidade. Entonces, soy diabético y tengo cálculos en la vesícula. ¿Me opero o no? Sí. Pero no tiene nada que ver Faz o controle da diabetes. y punto. Y ya está. Y si lo hacemos por vía laparoscópica, más mejor ainda. ¿Tampoco? Entonces, la cirugía videolaparoscópica es sencilla, ¿sí o no? Sí. No. No existe ninguna cirugía sencilla, señores. Y este mensaje va para las mujeres. Que si la cejita, que si la boquita, que si la tetica, que si la nalguita, que si la barriguita, que si, todo se lo quieren quitar y o poner. No existe ninguna cirugía sencilla, señores. Señoritas, en este caso. Bien. Agora até os senhores estão. Después que me operen de la vesícula, ¿cómo es? Agora até os senhores estão fazendo também. No sé si no, pero ahí tenemos un problema. Ahí no vamos a entrar en ese campo. Porque no son verdaderos señores, con todo mi respeto, ¿sí? Ok. No, tampoco, cada cual hace con su vida lo que quiere, pero no me estén hablando. Ok. Después que me quite la vesícula, ¿puedo comer de todo? ¿Sí o no? Sí. Eu como de tudo? Menor quantidade. Ah. ¿Se entiende o no? Dime, Rafa. Puede comer de todo, pero menor cantidad, ¿verdad? Muy bien. Hay un medicamento llamado ácido urso desoxicólico. Ácido urso desoxicólico, que se utiliza para los cálculos porque disuelve los cálculos. ¿Sí? Eso es cierto.
pero tiene un pequeño problema. Después vuelven a aparecer los cálculos. ¿Por qué vuelven a aparecer los cálculos? Dime, Adelmo, Adelmo, ¿dónde fue? ¿Por qué vuelven a aparecer los cálculos? Porque el problema está en la genética. Entonces, ¿hay un medicamento? Sí. ¿Y por qué no probamos? Porque el tratamiento es quirúrgico. ¿Estamos? Bien. ¿Qué cosa es esto? Enfriar una colecistitis. Les explico. Porque esto es una briga que hay ahora entre los cirujanos. Hace 30 años, cuando yo empecé en esta historia, se operaban los pacientes de urgencia con colecistitis. Estaba protocolizado. O se operaban el mismo día o máximo el día siguiente. ¿Y qué aconteció? Una de las principales complicaciones quirúrgicas de la colecistectomía, que es como se llama la operación de vesícula, es que se lesione la vía biliar, o sea, que se le abra un buraco a la vía biliar. Y eso es una complicación grave, porque la vía biliar no cicatriza fácilmente. Entonces, ¿qué aconteció cuando nosotros hacíamos eso? Que el índice de lesiones de la vía biliar era altísimo. ¿Por qué? Porque como había inflamación ahí, la anatomía se distorsionaba mucho. Entonces, después, ¿qué empezamos a hacer? No la vamos a operar de urgencia, la vamos a enfriar. ¿Qué cosa es enfriar? Esto que está aquí. Y después de los 14 días, entonces se opera. Ya que todo eso se haya desinflamado y entonces la anatomía esté mejor. Hoy en día están retomando algunos cirujanos el operarla antes de las 48 o 72 horas. Eso, en mi criterio, está errado. Entonces, ¿es conveniente enfriar una colecistitis? Sí. Yo la enfrío primero y la opero después con calma, a los 14 días, 21 días. ¿Está bien? Entonces, dice aquí, todo me hace mal porque sufro del hígado. ¿Le hace mal porque sufre del hígado o porque sufre de la vesícula? De la vesícula. Y hay muchos pacientes que dicen esto. Y le mandan TGP, TGO, fosfatacetylina, bilirrubina, espectacular, coglorama, ¿cómo es? Perfil hepático. Espectacular. ¿Sí? Entonces, y no le hacen una ecografía para ver la vesícula. Igual que pacientes por ahí, oye, cada vez que como me cae mal, endoscopía, búsquenle la vesícula. ¿Estamos? Muy bien. ¿Es mejor operarse por la laparoscopía? ¿Sí o no? Sí. Sin duda. Y si es por robótica, mejor ainda. ¿Ya? En el Brasil hay unos cuantos hospitales que tienen cirugía robótica. ¿Sí? Con una ecografía, ¿ya está? ¿En la litiasis vesicular? Sí, señores, sí, no hay que hacerle más nada. A ver, entonces, usted lo va a ver todo ahí. ¿Estamos? Ya tengo 65 años. ¿Para qué me voy a operar? Para que no te dé esto. Y para que no te dé cáncer y para que no te dé ninguna de las complicaciones. Entonces, si vos tenés 65 años y no quieres una enfermedad invalidante, una enfermedad cardíaca seria, una diabetes mellitus muy descompensada, una enfermedad hepática crónica, una enfermedad renal crónica, te operamos con vías laparoscópicas. No hay drama. ¿Sí?
Muy frecuente, lo he visto. ¿Qué hacemos aquí? Puede hacer otra. Una tercera prueba. ¿Con otra persona? Sí. Ustedes le llaman una segunda, en este caso sería una tercera opinión. No, que siempre, no. Vamos a hacérselo con una tercera persona, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. ¿Dudas, señores, con este tema? Muy frecuente, señores, la enfermedad litiásica vesicular. Muy frecuente. ¿Está bien? Está bien. Si no hay duda, Chao.